Esta mañana estaremos desarrollando el Evangelio según San Juan del capítulo 1, los versos 41 al 42. Y vamos a extraer 3 enseñanzas preciosas para nuestras vidas. Por favor, acompáñame al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 41 al 42. Aunque voy a comenzar a leer desde el versículo 40. Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Las enseñanzas más preciosas de la Biblia están a la vista de todos. Simplemente tenemos que leer con mucha atención. Por eso vamos a volver a leer y vamos a ir extrayendo una a una cada una de estas enseñanzas. El verso 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído ¿a quién? A Juan. Y habían seguido a Jesús. Note que Andrés conoció a Jesús y siguió a Jesús porque había oído a uno llamado Juan. Es decir, Juan tuvo que haberle hablado a Andrés. Y a través de Juan, Andrés conoció a Jesús y decidió seguirlo. Ahora el verso 41 dice: este Andrés, después de que conoció a Jesús, halló primero ¿a quién? A su hermano Simón. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué más? Y le trajo a Jesús. Y aquí está la primera enseñanza de esta mañana. Para que alguien conozca a Jesús, inevitablemente otra persona tuvo que hablarle primero de Jesús. Y esa persona que le habló, inevitablemente primero tuvo que haber conocido a Jesús. Voy a desarrollarlo. Juan habló de Jesús. Andrés escuchó a Juan hablar de Jesús y a través de Juan llegó a Jesús y comenzó a seguir a Jesús. Ahora Andrés, que conoce a Jesús, va y busca primero a su hermano Simón, que es Pedro. Y cuando se encuentra con Simón, el texto bíblico dice que Andrés le dijo: he encontrado ¿a quién? Al Mesías. Y no solo le dijo, ¿qué más hizo? Y lo trajo a Jesús. La voluntad de Dios es que todas las personas puedan conocer de Jesús. Pero Dios tiene un plan para que todo el mundo conozca a Jesús. Y ese plan te incluye a ti. Tú estás aquí y crees en Jesús porque un día alguien te habló de Jesús. Y ese que te habló de Jesús, algún día alguien le habló a él de Jesús. Y lo que Jesús espera es que tú, que ahora has llegado a Jesús y lo conoces, actúes igual que Juan y actúes igual que Andrés. Por eso mi primera pregunta esta mañana es: ¿a cuántas personas tú ya les has dicho que has encontrado al Mesías? Porque el Señor cuenta contigo para que otros conozcan a Jesús. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hizo Jesús por tu vida? ¿A cuántas personas le contaste ya lo que Jesús hizo por tu vida? Alguien me dijo a mí: pastor, es que yo no sé cómo predicar. Mira, el mejor mensaje que puedes dar es el mensaje de lo que Dios hizo con tu propia vida. Yo recuerdo que cuando
fui a mi encuentro. Por cierto, la próxima semana hay encuentros. Yo me gozo. Hoy en día cada encuentro van 90, 100 personas cada 2 meses. Cuando yo fui a mi encuentro, fuimos 4 personas, si no me equivoco. Y fue en el Ejército de Salvación por San Pedro. Ahí fue mi encuentro. Pero recuerdo que cuando yo me encontré con Jesús, yo salí de mi encuentro tan enamorado de Jesús que comencé a predicarle a todo el mundo de Jesús. Ahora, pastor, ¿usted ya había estudiado teología? Todavía no. Pastor, ¿usted sabía homilética? No, ni siquiera sabía que esa palabra existía en ese tiempo. Pastor, ¿usted había hecho alguna vez una hermenéutica, una exégesis de la palabra? No sabía con qué se comía eso en ese tiempo. Yo solo me había enamorado de Jesús. Pero cuando salí de mi encuentro, yo recuerdo que llegué a la universidad, acabó la clase, todos en la universidad me conocían como un peleador, un bochinchero, pero ahora de repente acabó, estaba estudiando medicina y me paré y les dije, miren, sé que no me van a creer, pero este fin de semana he conocido a alguien, no puedo ver, no puedo tocar, no puedo describir cómo es, pero ese alguien ha hecho lo que nadie jamás ha hecho por mí. Y empecé a predicar. Y les dije, los que quieran vengan. Ahí en los tiempos libres nos reunimos. Y en los tiempos libres nos metíamos a una sala de la universidad y ahí comenzaba a predicar. Lo mismo pasó con los amigos. Lo mismo pasó en Bolonia. Mi primera célula fueron un grupo de 4 adolescentes entre 12 y 14 años. Y yo lo único que les hablaba era de lo que Dios había hecho por mí. Porque entendí algo. Para que otros experimentaran lo que yo había experimentado, yo tenía que hablar, como hizo Andrés. Andrés conoció a Jesús y no se quedó callado. Conoció a Jesús e inmediatamente buscó a su hermana y el texto bíblico dice, y le dijo. Dile al que está a tu lado, le dijo. Ahora dile tú a cuántas personas ya les dijiste que encontraste a Jesús. Porque Jesús espera que tú compartas tu fe con otras personas. El día en que tú venzas tus propios temores y entiendas que el mensaje del Evangelio es el mensaje más importante para la humanidad, empezarás a compartir tu fe y verás que las personas tienen hambre y sed por el Evangelio. Las personas necesitan esperanza. Y el Evangelio es un mensaje de esperanza. Las personas necesitan conocer a Jesucristo, pero Jesucristo necesita que tú entiendas que uno de tus propósitos es compartir tu fe con otra persona. Ahora, a veces sembramos la semilla, pero qué hermoso es cuando hacemos al igual que Andrés. No solamente le decimos a las personas, mira, he conocido a Jesús, sino que como Andrés le decimos, mira, ven. Dice el texto bíblico que agarró a su hermano y ¿qué hizo? Y lo trajo a Jesús. Y cuando Pedro se encontró con Jesús, la vida de Pedro fue transformada. Yo no sé si algún momento Andrés pensó y dijo para adentro, o se imaginó lo que Dios iba a hacer con Pedro en un futuro. Yo creo que jamás se imaginó. Yo no sé si Juan se imaginó lo que un día Dios iba a hacer con Pedro. Jamás se imaginó. Pero tanto Juan como Andrés simplemente hicieron lo que todo cristiano tiene que hacer, que es compartir el mensaje con otra persona y llevarlos a Jesús. Yo no sé si el día en que me hablaron del Señor, cuando me hablaron del Señor, se imaginaron que un día ese jovencito se iba a convertir en el pastor de una iglesia en la ciudad de La Paz. Pero ellos hicieron lo que tenían que hacer y Dios se encargó de hacer lo otro. Por eso, como hijo de Dios, nunca te canses de predicar el Evangelio. Cada vez que yo tengo la oportunidad de predicar, pienso y digo, ¿quién sabe si el día de hoy llegue el próximo evangelista que conmoverá las naciones? ¿Quién sabe si el día de hoy llegará el próximo pastor que Dios usará para levantar una iglesia que impacte la sociedad, que lleve el Evangelio?
Cuando tú predicas el Evangelio, la semilla cae y esa semilla tarde o temprano va a dar un fruto precioso. Andrés le predicó, pero luego lo tomó de la mano y lo llevó para que se encontrara con Jesús. Y aquí está el primer desafío de esta mañana. No guardes el mensaje del Evangelio ni la historia de tu vida en un cajón. Expónlo. Cuéntale al mundo lo que Dios ha hecho por ti. Habla de Jesucristo, no tengas miedo. Pastor, ¿y si se ríen de mí? Pues se rieron. ¿Y qué? Te levantas y continúas predicando. Pero si no se ríen, quizá hayas salvado un alma, quizá hayas cambiado una familia, quizá hayas cambiado un entorno. Por eso, nunca te avergüences del Evangelio. Amén. Yo siempre les comparto esto y lo hago para animarlos. Pero mis primeros púlpitos no fueron estos, fueron las calles. Ahí yo comencé a predicarle a todo el mundo, a quien podía. El otro día Giancarlo encontró una foto, no sé si Giancarlo está por allí, donde estoy sobre los hombros de, ¿cómo se llama? Que se fue a Santa Cruz, Claudita, Jorgito. Sobre los hombros de Jorgito, un muchacho de casi 2 metros, así como el Juaco. Y fue porque una vez estábamos en la terminal de buses y yo quería predicarles, pero había mucha gente y no me veían. No soy tan alto como parezco. La plataforma hace mucho. Y esa vez, ¿qué hacemos? Y estaba ahí Jorgito, le dije, Jorgito, ¿me subes? Te subo. Y me subí a sus hombros. Y que ya como estaba en los hombros de un muchacho de casi 2 metros, todo el mundo me miró y desde ahí predicamos el Evangelio y les hablamos. Nunca me avergoncé. Porque ¿cómo podría avergonzarme de un mensaje que cambió mi vida? Que cambió la vida de mi familia, que cambia la vida de las personas que yo veo. ¿Cómo podría avergonzarme? Entonces tú tampoco te avergüences. Predica el Evangelio en todo tiempo. Amén. Pero vamos a continuar. El texto bíblico dice, y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, me maravilla, pero cada vez que una persona busca a Jesús, inevitablemente Jesús lo va a mirar. Pero Jesús no mira como el hombre mira, porque el hombre mira lo de afuera, el hombre mira la apariencia, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y muchas veces el hombre juzga por lo que mira y juzga mal. Como cuando Dios le pidió a Samuel que ungiera al futuro rey de Israel. Y el profeta Samuel escogía a los más grandes, a los más fuertes. Y Dios le dijo, pero Samuel, es que yo no miro lo que tú miras. Tú ves lo de afuera. Yo veo adentro, yo veo el corazón. Y cuando Jesús mira, Jesús no mira como el hombre mira. Porque la mirada del hombre es superficial. Si hoy yo te preguntara, ¿a cuántas personas miraste el día de hoy al entrar al salón? Pastor, a todo el mundo. Pero si yo te preguntara, y al mirarlos, ¿de cuántas personas sabes sus problemas, sus alegrías, su pasado, su presente, su futuro? Estoy seguro que de ninguno. Porque nosotros miramos superficialmente, pero Jesús no. Por eso es que el escritor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, usó intencionalmente la palabra emplato, que es la palabra griega para mirándole. Y esta palabra emplato lo que significa realmente es mirar profundamente, detenidamente, intencionalmente a una persona, mirarla de forma fija. Y es así como Jesús nos mira. La mirada de Jesús no es superficial. Cuando tú te acercas a Jesús, Jesús emplata para tu vida. Él te mira con detenimiento. Y cuando Jesús te mira como miró a Pedro, Jesús sabe todo lo que tú estás viviendo. Tal vez esta mañana tú has llegado aquí a la iglesia, todos están felices cantando, pero tú estás sufriendo. Y piensas que nadie sabe, pero Jesús sabe. Porque cuando tú te acercas a Jesús, Jesús puede ver tu corazón.
Él sabe si realmente hoy estás tú feliz porque has tenido una semana linda, una victoria, pero también sabe si hoy día estás deprimida, deprimido, porque piensas que no hay esperanza, no hay futuro. Y lo maravilloso es que cuando tú te acercas a Jesús, Jesús ve para adentro. A Jesús no lo podemos engañar. Yo puedo estar aquí hablando, pero Jesús sabe cómo estoy yo por dentro. Tú puedes sonreír a todo el mundo. Mira, yo me doy cuenta que como pastor saludo a mucha gente el día domingo. Y la respuesta que casi siempre escucho, ¿saben cuál es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Su vida se puede estar yendo a los pedazos. ¿Y qué te responden? Bien. Hola, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pero por dentro está muy mal. Pero tengo una buena noticia para ti, que a veces no puedes compartir lo que estás viviendo con otras personas. Hay alguien que sabe lo que tú estás viviendo. Hay alguien que ni siquiera necesita que tú se lo digas y Él ya sabe todo lo que tú estás viviendo. ¿Sabes cuál es su nombre? Es Jesucristo. Y cuando tú te acercas a Jesucristo, Él inevitablemente emblato para tu alma. Él inevitablemente te va a mirar como miró a Pedro. Y cuando Él te mira para ayudarte. Porque Él ve tus luchas, Él ve los desafíos que tienes, Él ve tus anhelos. Y Jesús viene a ti para poderte ayudar. Pero el texto bíblico continúa y dice: y le trajo a Jesús, y en blato y mirándole detenidamente, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, nadie puede conocer de Jesús, no es nadie. Para que alguien conozca de Jesús, inevitablemente otra persona tiene que hablar. Ahora, cuando alguien se acerca a Jesús, inevitablemente Jesús lo va a mirar. Y aquí, cuando Jesús te mira, inevitablemente Jesús te va a confrontar. ¿Por qué? Pastor, ¿qué mira Jesús cuando me mira? Leamos con atención el verso 42. Dice: y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. ¿Sabes qué estaba viendo en ese momento Jesús? Su presente. Simón era el presente de Pedro. Hijo de Jonás. ¿Sabes qué es hijo de Jonás? El pasado de Pedro. Jesús sabía de dónde venía Pedro. Y le dijo: y tú serás llamado Cefas. ¿Sabes qué es eso? Su futuro. Cuando Jesús se encuentra con Pedro y lo mira, Jesús ve el presente, el pasado y el futuro de Pedro. Y cuando tú te acercas a Jesús, Jesús también ve tu presente, tu pasado y tu futuro. Y los ve e inevitablemente te confrontará con ellos para poderte ayudar. En la vida de Pedro, su presente estaba representado por su nombre Simón. La palabra Simón significa caña débil. Algo fácil de quebrar, algo fácil de romper, algo inestable, algo en lo que tú no podrías apoyarte. Eso significa Simón. Y Simón era el presente, la realidad de ese momento de Pedro. Cuando Pedro llegó a Jesús, Pedro no era el apóstol Pedro. Pedro era simplemente una caña débil, fácil de quebrar. Y entonces Jesús miró y le dijo: tú eres Simón, esta es tu condición. En el futuro yo te volveré piedra, Pedro, pero ahorita tú eres Simón. Y cuando tú te acercas a Jesús, Jesús ve tu presente. Para algunos su presente es como el de Pedro, una caña débil. Para otros es un trueno intemperante. Para otros su presente es religiosidad. Para otros son heridas, dolor, resentimientos. Pero cuando tú llegas a Jesús, Jesús inevitablemente te mira. Y al mirarte, Jesús sabe cuál es tu realidad en esta mañana. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero cuando Jesús te mira, Él conoce tu realidad.
Y era necesario que Pedro se diera cuenta que él era Simón, una caña débil, para que Dios pudiese trabajar con Simón y un día lo llegara a convertir en ¿quién? En Cefas, que significa piedra, Pedro. Y cuando tú llegas a Jesús, eso pasa. Jesús te va a confrontar con tu presente. Y cuando Jesús nos confronta con el presente, a veces eso incomoda. Por eso Juan capítulo 3, verso 20 dice que las personas que viven en tinieblas no quieren acercarse a Jesús, porque la luz de Jesús hará que sus obras malas sean ¿qué cosa? Manifestadas. Pero cuando tú te acercas a Jesús, Él inevitablemente te mostrará. Por ejemplo, cuando yo me acerqué a Jesús, Jesús inevitablemente me sacó los trapitos al aire de lo que yo no quería ver, pero de lo que yo realmente era. Porque yo en mi corazón podría decir, no, finalmente soy un buen chico y no soy tan re malo como otros, ¿no? Pero cuando llegué a Jesús, Jesús me mostró mi presente, no superficial, sino profundo. Esto hay en tu mente, esto hay en tu corazón, esto es lo que tú realmente eres. Y mientras tú no reconozcas lo que eres en tu presente, yo no puedo llevarte a vivir un futuro diferente. Por eso cuando tú llegas a Jesús, Él te va a confrontar con tu realidad actual. Y cuando lo hace, es porque Él tiene un futuro mejor para ti. Solo que tú tendrás dos caminos. Podrás decir, es cierto, Señor, vamos a usar el ejemplo de Pedro, soy una caña débil. Haz conmigo lo que tengas que hacer para que me convierta en esa piedra. O podrás decir, ¿sabes qué, Jesús? No me gusta lo que me estás diciendo, me voy. Y continúas tu vida viviendo esa realidad que el Señor te ha mostrado. Pero cuando Jesús te mira, no solamente ve tu presente, también ve tu pasado. En el caso de Pedro, su pasado estaba representado por la frase, tú eres hijo de ¿quién? De Jonás. Se sabe muy poco, nada quizá acerca del padre de Pedro. En otros evangelios se lo llama Juan. Y esa variación existe porque a veces se usa el hebreo o el griego para hablar de la persona, pero no se sabe mucho. Sin embargo, cuando vemos un poco el contexto, encontramos algo interesante. En el tiempo de Pedro, normalmente los hijos heredaban el trabajo, por decirlo así, o el oficio de sus padres. ¿Qué quiere decir? En el caso de Juan y su hermano Jacobo, su padre, dice la Biblia, era pescador, y Juan y Jacobo, ¿qué eran? Pescadores. Se cree que como el padre de Jesús era carpintero, Jesús posiblemente también era de oficio carpintero, porque culturalmente en ese tiempo tú no escogías una carrera, tú heredabas el oficio de tu papá. Entonces, cuando le dice, tú eres Simón, le dice, tú eres hijo de Jonás, posiblemente lo que le está diciendo es, tú eres hijo de ese pescador que fue primero. Y tú heredaste estas redes porque tu papá era pescador. Pero yo tengo un futuro diferente para ti que no es ser pescador. Yo no quiero que seas pescador de peces. Yo quiero que tú te conviertas en un pescador de hombres. Y le recordó su pasado, porque Jesús conocía su pasado, sea cual fuera el pasado de Pedro. Y cuando tú te acercas a Jesús, ¿qué crees que hace Jesús? No solo te muestra el presente, Él te muestra tu pasado, para tratar con tu pasado, para sanar las heridas de tu pasado, para cambiar los preconceptos que creaste en tu pasado, para ayudarte a entender que tienes un futuro diferente. Cuando tú llegas a Jesús, muchas veces Jesús toca la herida, pero no la toca para fastidiarnos, la toca para poderla limpiar correctamente, para poderte sanar correctamente. Porque es la única forma de que tú puedas llevar adelante una vida victoriosa con Él. Por eso cuando tú llegas a Jesús, Jesús ve tu pasado también. Alguien me dijo en una oportunidad, pastor, ¿quién le cuenta a usted las cosas antes de que suba a predicar? Y yo le dije, ¿por qué? Porque usted me ha indirecteado varias veces en su prédica. Yo no sé quién le está contando.
Bueno, yo tengo un amigo que se llama Espíritu Santo. Pero cuando tú te acercas a Jesús, Jesús ve más que tu presente, Él ve tu pasado. Por eso es que a veces al abrir la Biblia eres confrontado. Cuando alguien predica, Dios te habla y te recuerda cosas, porque cuando te acercas a Jesús, Él te va a confrontar, no para molestarte, sino para sanarte, para restaurarte, para ayudarte, para perdonarte, para que seas libre de la culpabilidad y para que comiences a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Pero no solo ve tu pasado, también ve tu futuro. A Pedro le dijo, tú serás en tiempo futuro llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Cuando tú te acercas a Jesús, inevitablemente Jesús sabe lo que tú podrías llegar a ser. A Pedro le dijo, tú serás llamado Cefas, serás llamado piedra. Pero aquí hay algo importante que tú y yo tenemos que saber. Y es que no basta con que tú llegues a Jesús y Jesús te muestre y te diga, mira, un día tú tendrás tu matrimonio restaurado. Un día tú serás un instrumento de bien en mis manos. Un día yo usaré tu vida como un gran misionero evangelista. No basta solo con saber lo que Jesús quiere o sabe que quiere hacer con tu vida. Es necesario que las decisiones que tú vayas tomando te lleven a vivir ese futuro que Dios tiene para ti. Por ejemplo, cuando yo me encontré con Jesús, Jesús me mostró y me dijo, yo quiero usarte para que seas de bendición. Te voy a usar en tu debilidad para hablarle a multitud de personas. Pero cuando Jesús me habló eso, yo seguía siendo un muchacho que no le gustaba hablar en público, seguía teniendo problemas de complejos, seguía con la vida de cabeza. Pero ya Dios me mostró lo que Él quería hacer. Para poder llegar a vivir lo que Jesús quería hacer conmigo, ¿qué yo tenía que hacer? Renunciar a mi vieja forma de vida, renovar mi mente, consagrar mi vida al Señor, caminar por fe en sus caminos. Y la consecuencia de esa vida de obediencia me llevaría a vivir lo que un día Dios me dijo que llegaría a ser. Y lo mismo pasa cuando tú llegas a Cristo. Tú llegas a Cristo y Dios te dice, mira, yo voy a restaurar tu familia. Y no es que tú sales de aquí y de repente tu familia es restaurada. No. Para que tu familia sea restaurada, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que renovar tu mente, tienes que arrepentirte, tienes que consagrarte, tienes que empezar a vivir los principios de la palabra de Dios y de repente comienzas a vivir lo que Dios dijo que vivirías y ves tu familia restaurada. La Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Y cómo son los planes de Dios? Son de bien y no son de mal. Pero para vivir esos planes de Dios, tú tienes que decidir caminar en esa dirección que Dios tiene para ti. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Dios dice, yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, el bien y el mal. Escoge pues la bendición para que te vaya bien. El ser humano tiene libre albedrío para decidir qué camino escoger. Dios te pone las opciones, camino de bendición, camino de maldición. Pero escoge tú cuál camino vas a seguir. Y cuando tú te acercas a Jesús, Jesús te muestra tu futuro. Y tu futuro, yo no sé, Jesús puede decirte, mira, un día serás llamado, qué sé yo, el mejor esposo, el mejor hijo. Un día serás llamado un siervo de Dios. Un día serás esto. Pero escoge tú, porque dependerán de tus decisiones. No hay nada más triste que quererse aferrar a una promesa de Dios, pero vivir una vida contraria al camino que te lleva a vivir la promesa. Imagínense que yo hubiese dicho, bueno, Dios dijo que iba a ser de mí un hombre de Dios, pero aquí me voy a tomar, me voy a pelear, no renuncio a mi vieja forma de vivir, pero Dios me ha dicho que voy a ser un siervo de Dios. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que un día me hubiera convertido en un siervo de Dios? No, porque voluntariamente estaba escogiendo un camino diferente.
Gracias a Dios que Pedro, cuando Jesús le dijo un día, Cefas, te llamarán Pedro, serás una piedra, Pedro comenzó a seguir a Jesús. Y cuando siguió a Jesús, Pedro se equivocó, sí, claro que sí, pero decidió mantenerse siguiendo a Jesús. Y la consecuencia de la decisión de Pedro de seguir permanentemente a Jesús, a pesar de todas las cosas, hizo que un día Pedro se convirtiera en esa piedra, en una persona sumamente importante para la extensión del reino de los cielos. Dile al que está a tu lado, tu futuro es consecuencia de las decisiones de tu presente. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué promesas Dios ya te ha dado? ¿Qué Dios te ha mostrado para un futuro? ¿Qué sueños Dios te ha dado? ¿Qué Dios ya te dijo que hará contigo, con tu familia, con tus hijos, con el ministerio que te ha confiado? Ahora bien, ¿qué tienes que hacer tú para llegar a ello? ¿Qué tiene que renovarse en tu mente? ¿Qué tienes que creer? ¿Qué tienes que empezar a practicar? ¿A quién tienes que empezar a seguir? Jesús ve tu futuro, pero tu futuro siempre será la consecuencia de las decisiones de tu presente. Entonces, si tú quieres ver la promesa de una familia restaurada, comienza por morir a ti mismo. Comienza por dejar a un lado el egoísmo. Comienza por dejar a un lado tantas cosas. Comienza a renovar tu mente con lo que Dios dice de que debe ser un hogar, una familia, un matrimonio. Y verás cómo lo demás comenzará a ser cambiado. Si tú quieres un futuro diferente para tu vida, toma decisiones. Y Dios respaldará esas decisiones para que un día llegues a vivir la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Tal vez esta mañana le estoy hablando a alguien que tiene que tomar decisiones el día de hoy. Decisiones porque tu presente no es lo que Dios quiere que sea. Decisiones porque si realmente permites que Jesús vea hoy día tu vida, tú miras y dices, Dios mío, esto no es lo que yo quiero ser. Y Jesús te dice, por eso te muestro tu presente. Porque es necesario que tú te des cuenta de tu estado para que puedas cambiar. Quizá le estoy hablando a alguien que no puede prosperar porque hay cosas sin resolver en el pasado, heridas sin sanar, resentimientos que no han sido todavía perdonados. Y Dios dice, mira, por eso veo tu pasado, porque tú no puedes avanzar mientras no tratemos esto en tu vida. El perdón, o más bien la falta de perdón, es como una enfermedad que te va destruyendo poco a poco. A veces pensamos, no, vivo con mi resentimiento y yo no hago daño a nadie, ¿no? Pero te estás dañando a ti. Es más, la persona que te dañó ni se interesa en tu resentimiento, pero tú te estás empezando a podrir por dentro, a morir por dentro. Y el Señor te dice, mira, si no tratamos eso, tú no vas a poder prosperar, porque ese veneno te está consumiendo. Tal vez le estoy hablando a alguien que ha tomado una mala decisión en su pasado y vive con sentimiento de culpabilidad. Y Dios te dice, hay que tratar eso. Yo sé lo que tú has hecho, pero quiero que sepas tú lo que yo he hecho en la cruz del Calvario por ti. Yo puedo perdonarte, yo puedo restaurarte, pero tenemos que tocar esas áreas que tú no quieres que sean tocadas. Tenemos que sanar la herida para que tú puedas empezar a prosperar. Tal vez alguien que en el pasado lo han dañado y nadie sabe lo que te han hecho, solo tú conoces, y cada vez que recuerdas te duele y no puedes avanzar. Y el Señor te dice, mira, yo conozco tu pasado, yo te vi niña, niño esa vez, yo estaba ahí, yo conozco tu dolor, yo quiero sanar tu corazón, yo quiero restaurarte, yo quiero que sepas que lo que te pasó no te va a definir, yo te amo. Dios quiere tratar con tu pasado para poderte dar un futuro mejor. O quizá estoy hablando para alguien que no sabe cuál es el propósito de su vida. Quiero que sepas que Jesús sabe para qué te ha creado. Solo tienes que acercarte y decirle, Jesús, muéstrame por favor. Y cuando Él te muestre,
tienes que decidir caminar en obediencia para vivir ese futuro. Quiero invitar al ministerio de alabanza que por favor pueda acompañarme. Quiero pedirte que medites en este mensaje el día de hoy. Para que una persona conozca a Jesús, inevitablemente alguien tiene que hablarle de Jesús primero. Y quizá tú estás en el lugar donde estás, trabajando en el lugar donde trabajas, compartiendo con las personas que compartes, no solamente por tus méritos, quizá porque Dios tiene un propósito más grande contigo. Solamente que a veces nosotros nos gusta dividir y pensar, en la iglesia soy útil, pero aquí fuera de la iglesia, no. Aquí fuera de la iglesia soy otra persona, pero no. Tú eres útil en la iglesia, pero en tu trabajo, ahí donde estás, Dios puede usarte para que otros conozcan el Evangelio. El otro día estaba visitando una de las cadenas de varones y les hablaba justamente de eso. Dios quiere usarnos en el lugar donde estemos. Yo les decía, miren, yo como pastor tengo mis limitaciones. No puedo llegar a todo el mundo. Quizá yo no puedo llegar a ese compañero de trabajo que tú tienes. Quizá yo no puedo llegar a esas amigas, amigos que tú tienes. Pero yo no puedo llegar, pero Dios te tiene a ti para que tú llegues a ellos. Dios te tiene a ti para que tú les hables el Evangelio a ellos, para que tú les compartas lo que Dios ha hecho por ti. Recuerdo un día hablando con mi esposa, presentamos unos amigos y les digo, hey, ¿los conoces? Sí, yo también. Le digo, pero ellos venían a la iglesia hace mucho tiempo. Y me dicen, pero si ellos eran mis amigos. Y nunca me hablaron de Jesús. ¿Por qué nunca me hablaron de Jesús? Yo dije, no sé, ¿quién habrá sido su pastor? No, yo les dije, no sé, sabes, a veces nosotros podemos ser muy apasionados aquí, pero muy apáticos afuera. A veces aquí podemos levantar las manos y decir, Señor, cuánto yo te amo. Pero en nuestro trabajo, colegio, universidad, nos hacemos a los que no conocemos a Jesús. Pero el desafío para ti es, imita a Juan, imita a Andrés, sal de tu comodidad, comienza a hablarles del Evangelio a quienes no han escuchado el Evangelio. El lugar donde estás es el lugar donde Dios quiere que estés para que prediques el Evangelio, sea cual sea. Anúncialo para que otros conozcan a Jesús. Y si quieres ir un paso más allá, haz como Andrés. Agárralos y diles, ven, te voy a llevar a Jesús. Y cuando tú los traigas alcanzando las naciones, ellos van a llegar y de repente Jesús los va a mirar como te está mirando a ti que has venido hoy por primera vez. Y mirará tu pasado, mirará tu presente, mirará tu futuro y te dirá, tengo un plan para ti, quiero ayudarte, pero tienes que abrirme el corazón. Amén. Quiero hacer una invitación, 3 invitaciones esta mañana. La primera invitación es para aquellos que hoy han entendido que Jesús cuenta con ustedes para llevar el Evangelio al lugar donde están. Si tú quieres aceptar ese desafío, dile, Señor, perdóname. Yo quiero comenzar a hacer luz allí donde me has puesto. Yo no me voy a avergonzar. Yo quiero decirles que he conocido a Cristo y que no me avergüenzo. Quiero llevarlos a Jesús. Si es así, ahí donde estás, ponte en pie y dile, Señor, yo tomo esta decisión. La segunda invitación es para aquellas personas que han llegado esta mañana aquí y necesitaban encontrarse con Jesús. Y que hoy han sentido que Jesús ha visto su pasado, su presente y su futuro. Y que quieren decirle, Jesús, haz lo que tengas que hacer conmigo. Confróntame como tengas que hacerlo. Cambia mi vida. Si tú quieres hacerlo, ponte en pie ahí donde estás.
Y la última invitación es para las personas que hoy han llegado por primera vez a la iglesia, así como un día Pedro llegó por primera vez a los pies de Cristo. No te vayas como has venido. Ábrele tu corazón a Jesús hoy. Dile: Señor, quiero caminar contigo como Pedro caminó. Haz lo que tengas que hacer. Te entrego mi corazón. La persona que te invitó hoy quizá nunca se imaginaría lo que Dios va a hacer contigo. Pero la Biblia dice que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal. Entonces entrégale la vida a Jesús el día de hoy. Voy a pedir al ministerio de alabanza que adore a Dios, y mientras ellos adoran, allí donde estás, por favor, separa estos minutos para hablar con Dios, tú y Dios. Olvídate de los demás. Ábrele tu corazón, y sea tu pasado, presente o futuro, permite que esta mañana Dios pueda tocar tu vida. Yo voy a estar orando aquí en mi corazón. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.